El documental que vamos a ver se estructura en dos partes bien diferenciadas. La primera parte trata de la construcción de la vía férrea entre las minas de Cala y San Juan de Aznalfarache. La segunda parte del documental va a tratar sobre la construcción de otro ramal que también se hizo, que iba desde las minas del Teuler hasta la estación de Zufre, pasando por Santa Olalla. Fueron años esplendorosos y de gloria para toda la comarca y también para el pueblo de Santa Olalla, que a partir de entonces empezó a contar con una conexión directa entre su localidad y la capital andaluza. En el siglo XVIII se produce un hecho de gran relevancia que va a cambiar la concepción del mundo. Se trata del invento de la máquina de vapor. La necesidad de mineral de hierro y posteriormente de acero para la fabricación de maquinaria hace rentables en esos momentos a todas las minas de hierro que hubiese en Europa. Nos encontramos en las minas de Cala. Estas minas fueron explotadas en la antigüedad por los romanos. De ello hay constancia porque al abrir un antiguo socavón en el año 1863 aparecieron los cadáveres de 18 mineros romanos que habían quedado sepultados con sus trajes y herramientas. A finales del siglo XIX, una compañía de empresarios vizcaínos se había fijado en las minas de Cala, que en esos momentos estaba siendo explotada por portugueses, y en el año 1900 se constituye una sociedad anónima, que en un principio lanza al mercado 30.000 acciones y que toma el nombre de Minas de Cala Sociedad Anónima. Dicha empresa proyecta extraer mineral de hierro y transportarlo a través de una línea de ferrocarril de vía estrecha hasta algún puerto donde sería embarcado para la exportación. En los primeros estudios que la nueva compañía hizo para el transporte de mineral se barajaron dos posibilidades. La primera era la de construir un ramal de 42 kilómetros de ferrocarril desde las minas de Cala hasta Cumbres Mayores. Como principales inconvenientes, si se elegía esta opción, se apuntaba que el trazado de la vía desde Cala hasta Cumbres Mayores sería ascendente, lo que equivalía a decir que el tren cargado de mineral tendría que ir subiendo. Por otra parte, la distancia de la mina al puerto de Huelva sería de 159 kilómetros, y lo peor de todo, se tendría que depender de otra empresa a la que habría que pagarle por cada tonelada transportada. La segunda posibilidad, que se presentaba como la mejor alternativa,
era un estudio muy bien detallado donde se proponía la construcción de una vía de ferrocarril desde las minas de Cala hasta el río Guadalquivir. En esta segunda opción se argumentaba que aunque sería más costosa en un principio, a la larga se rentabilizaría mejor, porque sería una línea directa de tan solo 98 kilómetros de recorrido y en su totalidad propiedad de la compañía, lo que haría más barato el transporte. En ese mismo año de 1900, la Junta de Accionistas da luz verde al segundo proyecto y se comienzan a construir 2 embarcaderos a orilla del río Guadalquivir, a tan solo 500 metros de San Juan de Aznalfarache, punto estratégico elegido por los propios directivos del puerto de Sevilla. Empiezan también a construir multitud de edificios entre los que se encuentran 12 estaciones, 6 apeaderos y una gran cantidad de casillas de mantenimiento. En el año 1903, cuando ya se lleva construido la mayor parte del trazado de la vía, se le encarga el pedido de raíles a Altos Hornos de Vizcaya y las traviesas de madera a una empresa alemana. Ese mismo año se le hace un pedido de 7 locomotoras a la fábrica alemana Borsing, con sede en Berlín, y los vagones, coches y furgones a la empresa Mariano Corral. El tren minero de Cala nació ya desde el principio con la vocación de transportar no solo mineral, sino pasajeros y mercancías de todo tipo. En un informe elevado a la compañía en el año 1901, se dice textualmente que la zona que abarca el recorrido de la vía férrea es excelente para el transporte, ya que produce gran cantidad de cabezas de ganado, cantidades inmensas de corcho, carbones, leñas, maderas, cal, lana, mármoles y piedras de ornamentación, productos todos que pueden ser fácilmente transportados a Sevilla. De todo lo que abarcaba la obra en general, lo que más destacaba en el paisaje eran las estaciones. En las estaciones había una separación clara entre la zona de viajeros y la zona del jefe de estación, incluida su casa. También solían tener cantina y depósito de agua para las calderas de vapor. La que mejor se conserva de todas es la estación de Minas de Cala, seguramente por haber seguido siendo utilizada en el tiempo por la empresa minera del Andévalo y posteriormente por Presur, que continuó con la actividad minera hasta principios del siglo XXI. Si hacemos un recorrido por todo el trazado de la vía desde las minas de Cala, que consideraremos en el kilómetro 0, hacia San Juan de Aznalfarache, que era el final del recorrido, nos encontramos la estación de la Junta, en el kilómetro 12. En el kilómetro 21 está la estación de Zufre. En el kilómetro 30 se encuentra la estación de Cataveral. En el kilómetro 48
se encuentra la estación del Ronquillo. La estación de la Rigüela está en el kilómetro 54. En el kilómetro 66 está la estación del Jergal. La estación de Guillena está en el kilómetro 75. La estación de Santiponce en el kilómetro 85. En el kilómetro 92 se encuentra la estación de Camas. Y como final del recorrido, la estación de San Juan de Aznalfarache. El recorrido de este ferrocarril circula casi paralelo en la mayor parte de su trazado a la ribera de Huelva, y eso provoca que los paisajes por los que discurre la vía férrea sean de auténtico ensueño, muchos de ellos pintorescos e irrepetibles. La construcción del ferrocarril duró 5 años y fue una obra colosal y costosísima, donde trabajaron cientos de obreros. Precisamente uno de los obreros que trabajaron en la construcción de este ferrocarril fue Juan Belmonte, que después sería uno de los mejores toreros de la historia de la tauromaquia, y que siendo ya muy famoso como matador de toros y rodeado por multitudes, vino a torear a la Plaza de Toros de Santa Olalla una novillada con picadores en septiembre de 1912. El ferrocarril de Minas de Cala fue inaugurado con toda clase de festejos en el mes de agosto de 1905. Una máquina de vapor adornada con banderas y ramas de palmera, seguida de una larga hilera de vagones llenos de pasajeros, partió de San Juan de Aznalfarache rumbo a la estación de Minas de Cala. El hierro tenía futuro y la demanda de este mineral era tan grande que se empezaron a buscar nuevos yacimientos de hierro en los alrededores de la mina de Cala. La búsqueda dio sus frutos y se encontró hierro en un paraje al que se le denominaría Minas del Teuler. El día 31 de marzo de 1910 se aprueba en Junta de Accionistas de Minas de Cala Sociedad Anónima la construcción de un nuevo ramal de ferrocarril de 18 kilómetros de longitud, que partiendo de las minas del Teuler pasara por Santa Olalla y empalmara en la estación de Zufre con la vía principal de Cala. Aunque el recorrido de este nuevo ramal de ferrocarril no presentaba grandes dificultades, las obras se alargaron por espacio de 2 años y medio y en ella trabajaron cientos de obreros. Nos encontramos en la mina del Teule. Aquí, a principios de siglo, hubo cientos de mineros trabajando. En la actualidad termina la vía, porque queda cortada por una gran escombrera. Vamos a hacer un recorrido desde las minas del Teuler hasta la estación de Zufre, pasando por Santa Olalla. El trazado de la vía es todo en descenso, y a 4,5 kilómetros de las minas del Teuler, en el margen derecho, está la casilla de la Jarrinera. A lo lejos comenzamos a ver la imponente silueta del castillo. Hemos llegado a la estación de Santa Olalla y, rodeado de olivos, alcornoques y encinas, la vista se nos va derecha al castillo y a la iglesia, que desde aquí parecen sacados de un cuadro. En la estación de Santa Olalla, por ser la terminal del servicio de viajeros y dada la importancia del lugar, se construyó un embarcadero para ganado, un depósito de agua para que las máquinas de vapor pudieran pasar la noche, y se instaló una placa giratoria que posibilitaba cambiar el sentido de marcha de las locomotoras. Existe una carta fechada en el año 1912 en la que el jefe de obras encargado de la construcción de la estación de Santa Olalla le comunica al alcalde de la localidad que diariamente un grupo de niños juegan en el llano donde se está construyendo la vía, la cual atraviesan constantemente de un lado a otro,
con el peligro que para ellos representa. Tengo el honor de manifestar a usted que constantemente circulan por la explanación del ferrocarril grupos de niños que temerariamente cruzan en todas las direcciones la vía y se aproximan tanto a la máquina y a los vagones que es de esperar algún lamentable accidente. Florencio Domínguez estuvo viviendo durante algunos años en la estación de Santa Olalla porque su padre fue el guardaagujas de la estación. Yo vine aquí al pueblo aproximadamente, no sé, recuerdo bien si sobre 2 años y eso, vinimos a la estación, porque mi padre estaba trabajando en minas de peña de hierro y de allí lo trasladaron aquí a la estación de guardaagujas, cuando venían el servicio de trenes de viajeros. Nosotros vivíamos en unas casitas que había. Primero había una placa donde se le daba la vuelta a las máquinas, de la máquina del tren y eso. Y al lado había una cochera donde guardaban esa máquina. Era una maquinita chica que traía los viajeros, los servicios de viajeros desde la estación de Azufre hasta aquí a Santa Olalla. Y esa máquina se quedaba aquí. Y detrás de la cochera esa había 2 casitas. Una vivía mis padres, nosotros vivíamos allí. Y al lado, en la otra, estaba el maquinista de la máquina esta que hacía el servicio de corto, que traía a los viajeros y al día siguiente o los 2 días, eso ya no recuerdo si era todos los días o no, bajaba a Azufre, a la estación de Azufre para eso. Y mientras pues se dedicaba a hacer las maniobras de allí, de poner los vagones sobre el muelle que había de la fábrica de aceituna, que los cargaban allí, y de la fábrica de corcho. Entonces ponían los viajeros, y mi padre el que se dedicaba era a hacer el cambio de vías con la aguja, que le llamaban aguja, donde cambiaban de un lado a otro, de una vía a otra. Cuando venían los coches de viajeros, nos gustaban mucho los chiquillos, que habíamos 2 o 3 chiquillos, había un pocos chiquillos allí. En la huerta aquella que hay junto a la fábrica que hoy es el molino de aceite, había una huerta allí, había unos 2 niños eran, que recuerdo muy bien de ellos, uno se llamaba Hipólito, nos juntábamos mucho, y los 2 del jefe de estación, que era un niño y una niña. Por cierto, tenemos una foto hecha de allí, de eso, que está el jefe de estación, los 2 niños, estoy yo, está mi padre, está otro guardaagujas que había que se llamaba Pedro, pero no recuerdo ahora qué nombre era, cómo era. Después estaba tío José María Chicorro, también, Ergata. Esta es la estación de Santa Olalla del Cala. Ahí había un letrero que decía Santa Olalla del Cala. Por cierto, que un letrero en una cerámica muy bonita, que no sé qué habrá hecho con ella, que tenía que estar ahí. Aquí tiene el servicio de caballero y de señora, estas 2 puertas. A continuación, aquí está la sala de espera, esta segunda puerta. Después la tercera puerta era la oficina del jefe de estación. Aquí está la puerta de entrada al piso del jefe de estación que vivía arriba. Esta es la oficina donde estaba el jefe de estación, el reloj que existía aquí y el almacén. Aquí el almacén, ya. También se construyó una cantina que ofrecía servicio de bebidas y comidas para los viajeros y para el personal que trabajaba en la estación. Hipólita trabajó en la cantina y a pesar de su edad todavía recuerda muy bien aquellos años. La cantina la hizo mi tío Cipriano porque tenía una fábrica de corcho en el Olivar y hizo la cantina para los viajeros del tren porque no tenían donde tomar ni un café, ni comer, ni nada. Y en ese terreno hizo la cantina, la parte de adelante del terreno de la carretera, de la vía, y la parte de atrás del olivar de Grajera. Y luego porteaba el tren, carbón, de Real de la Jara, que lo traía uno que le decían Tomás Jara, carbón, cisco,
corcho, aceituna de un almacén que había en el chalet. El chalet lo hicieron en el año 35. Don Eutemio de la Serna, don Ricardo de la Serna lo hizo, para una fábrica de aceitunas. Y venían los viajeros y ahí en la cantina pues comían, tomaban un bocadillo, se tomaban su cafelito y estaba hasta la hora que cogía el tren. Pepillo estuvo viviendo en el chalet, frente a la estación, varias décadas, y recuerda como si fuera ayer el paso del ferrocarril. Montones porque entonces no venían los camiones, el corcho por camiones. De aquí se los llevaban en tren, los cargábamos en el tren y tantos fardos, según el vagón, según el vagón así se cargaban. Y de aquí iban a San Juan, y de San Juan pues ya lo compraban los compradores, los llevaban a los domicilios. Carbones, unas pilas de carbones del ciclón que vino el año 41, cuando aquel gran ciclón que pasó por aquí y cayó muchos árboles, pues Victoriano Suárez y Conejito el Viejo compraron todas esas leñas, hicieron carbón y lo llevaron al chalet, y de ahí cargábamos por el muelle, por la puerta del muelle, el muelle que está enfrente por la llave del chalet, por la llave de la estación, que está tapado, una puerta del muelle, ese era el muelle, poníamos los vagones allí y allí los cargábamos de carbón, de leña, de aceituna. Pues entonces venían los años 40 y tanto, 48, 49 y 50 y todo eso, venían ahí, había 20 y tantas mujeres, 20 y 30 y tantas mujeres cogiendo aceitunas negras de la verde. Y allí cogíamos y cargábamos los vagones, 5 pesetas, 6 pesetas, por las tardes, después de la tarea del corto. Si ganábamos 2 pesetas, pues 2 pesetas. El tren, por la llave del tren que estaba la placa, por la llave de la placa había una caseta de peones, de los peones de la vía, y eso estaba estupendo. El almacén que estaba por la llave de la estación, unido a la estación, pues está todo derribado eso está todo derribado. Y conocí allí el almacén, que venía José, pues cogía el tren con los guardafrenos, porque esos vagones la mayoría tenían su freno. Porque esas cuestas abajo venían racheando, y tenían los guardafrenos. Yo conocí ahí el extrapelo, venía la gente a vender extrapelo ahí, a la vía. Y la cantina estaba, en fin, y la estación estaba preciosa. Yo conocía a don Fermín, he conocido a otro jefe de estación. El año 58, allí escuché los mundiales del fútbol del 58. La eliminatoria, que quedó eliminada de España. Todo eso lo he conocido ahí. Desde el pueblo de Santa Olalla se iba a la estación por un camino que la compañía Minas de Cala Sociedad Anónima había construido en los terrenos que el ayuntamiento le había cedido gratuitamente. Este camino se lo conocía muy bien el Gata, que con su carro diariamente traía a Santa Olalla las mercancías que el tren descargaba en la estación. Era el transporte entre Santa Olalla y la estación. Mi padre, que era el Gata, traía mercancía, traía bulto, pero ahora no lo puedo decir porque yo era muy chico, con 6 años por ahí, que traía bulto. Ahora repartía por el pueblo. No lo puedo decir si eran botellas o eran otra cosa o era lo que fuera, pero que traía mercancía al pueblo, con una jaca blanca. Y lo repartía por el pueblo. Eso es lo que hacía. Y luego después, la estación, que le decían la cuesta de Serafín, para adelante, todo lleno de cochinos. Los cochinos todos los hacían, los embarcaban un día sí, otro no, en la estación. Le echaban raspa, mi madre y mi padre, que yo era chico, a los vagones. Le daban un real por cada vagón que echaban un poquito de raspa, para los cochinos se resbalaran. Y los embarcaban 8 días o 12 o 14 o 15 vagones que dejaban. Y ya luego el tren venía con la mercancía de arriba de la mina, con el material, y recogía los cochinos, iba para abajo. Y los soldados antes se iban ahí en el tren, y en el tren se lo llevaban para Sevilla, para donde quiera que fuera. Y ahí lo esperaban las familias, cuando venían con previso o cuando venían. Eso es lo que había. Y la raspa la cogían de donde decía Pepe Suárez, esto de raspa, de Corcha, la fábrica, de allí. Y cuando no, a Correa. En Correa también metían unos vagones en un túnel y lo cargaban allí de fardo. Y allí lo recogía el tren y se lo llevaba para Sevilla.
Como jefe en la estación de Santa Olalla estuvo muchos años don Fermín Vázquez Moya, que aunque vivía en el pueblo, muchas noches se quedaba a dormir en la propia estación. Hombre, ahí en eso de la esquina de la cerca de Urbano, Delgado, había un chocino, un chiquitino, porque ya como de ahí a eso, nada, no era nada, un chiquitina. Y cuando venía el tren, que le avisaban al jefe de estación que venía el tren, porque ponía unas cadenas que había allí, un posto aquí, otro aquí, otro por el otro lado de los carracas, y allí ya ponían las cadenas y se ponía allí con una bandera para hasta que pasaba el tren. Seguimos bajando y tras atravesar la carretera de Zufre nos adentramos en la finca de los Márquez. Allí está la Aguada, un depósito de agua para la máquina de vapor. La Aguada, cuando iba el tren para Sevilla, necesitaba agua, se paraba a echar agua allí. Que había allí un depósito con una cadena y allí echaba agua, que la necesitaba. Y nosotros de eso le preguntábamos al maquinista, ¿va para usted en la Aguada a echar agua? Dice, sí, entonces vamos a montar. Y nos montábamos y íbamos y los veníamos para acá andando, de la Aguada para el pueblo. A 2 kilómetros de la estación de Santa Olalla avistamos la casilla de las Tres Mujeres, o mejor dicho, lo que queda de la casilla de las Tres Mujeres. Aquí, en esta casilla, estaba de encargado Manuel Sánchez Fuentes, de 34 años de edad, natural de Cabeza la Vaca. Aquí convivía con su esposa, su cuñada y su suegra, pero una mañana, y sin motivo aparente, las asesinó a las tres, dejando consternado a todo el pueblo de Santa Olalla durante décadas. Nicolás conoce bien esta casilla y recuerda los fuertes silbatos del tren cada vez que pasaba por la zona. Pues yo estaba con mi padre ahí en Vallebarco, nos criamos ahí de 4 o 5 años, o sea, desde el año 34 para adelante, hasta el 39. Y veía yo pasar el tren por ahí, y iba un señor con unos zajones y una pala y echando carbón en el tren, para que el tren anduviera. Y pitaba allá abajo en las Carijuelas, y luego pitaba aquí y en la Aguada, antes de llegar a la estación. Y esta era la casilla de las Tres Mujeres, que mató un tío aquí a 3 mujeres, la suegra, la mujer y una cuñada. Esto es lo que queda de la casilla de las Tres Mujeres. Y el tío era tuerto y era de Cabeza la Vaca y las mató ahí, una debajo de la cama según oída, otra atravesada en la vía y otra en la puerta de la calle. El terrible suceso del crimen fue recogido por toda la prensa local y provincial, e incluso se hizo popular en la comarca porque fue cantado en un romance que relataba el suceso acaecido y al que popularmente se le conocía como el crimen de la casilla. Se ha desarrollado un crimen de una madre y 2 hermanas. El criminal, según dice, es de Cabeza la Vaca, el tuerto del ojo izquierdo y tiene muy mala fama. La siguiente casilla que nos encontramos es la casilla de las Carihuelas, ya desaparecida. Aquí es donde estamos, a mi izquierda, va ahora una carretera que es donde estaba la casilla de las Carihuelas, y mi padre estábamos ahí, estuvimos ahí 20 y tantos años, no estoy muy cierto si han sido 22 o 23 años. Claro, hasta que estuvo eso y mi padre después aquí, donde mismo estoy yo, hicieron la pila de los raíles y mi padre trabajaba en la vía, haciendo las rayas para los fuegos de la máquina. Cogieron para arriba, a la izquierda estaba la caseta. Y eso estaba muy bien, estaba en una caseta muy bien, con sus cielos rasos, su chimenea, en fin, que estaban bien aquí. Mi padre ganaba en aquellos entonces un sueldecito que es lo que había.
Y nos criamos aquí muy bien, teníamos nuestras cabras, teníamos unos barrillos que se engordaban con la embarcación de la vía. Y estuvimos aquí, 4 hermanos que éramos. Seguimos bajando y a mitad de camino entre la estación de Santa Olalla y la estación de Zufre, aprovechando el único tramo recto del trazado, se construyó un apeadero. El apeadero está muy cerca del cortijo de Maltajar e incluía un depósito de agua para las locomotoras y vivienda para un empleado. En este apeadero de Maltajar estuvo viviendo Rosario, porque su padre fue durante muchos años el encargado. Esta es la casa donde vivíamos nosotros. Tenía 2 habitaciones, 2 ventanas, aquella y aquí, las dos estas eran de la casa esta nuestra. Y otra está para allí detrás, y esta era la puerta, y ahí hemos vivido. Por ahí teníamos un huerto, por ahí estaba el huerto, sembraba mi padre cosas, muy bien, muy bien. Por ahí había una aguja, que estaba un guardagujas, que le daba paso al tren. Por aquí iban 2 estos de vías, porque cuando tenían que dejar vagones la dejaban en la otra vía. Y esta que pasaba el tren para arriba y para abajo estaba libre siempre. Y por allí había otra, había 2 agujas. Y estaban mi padre, el que tenía cuidado cuando venía el tren, darle para que pasaran para un lado y para otro. Y luego aquí tenemos la cocina, que la hizo mi padre de piedra también, y la tenía techada con adelfa y junco. Adelfa y junco tenía todo el techo. Todos los años le ponía adelfas nuevas para que no se mojara, y ahí teníamos nuestra cocina de hacer de comer y eso, y nuestras cosas de cocina. Dejamos atrás Maltajar y nos dirigimos hacia Aguafría, pasando antes por la Casilla del Bezo. Aquí la vía sortea grandes barrancos y tras pasar por la Casilla del Miseria en Aguafría, enfila su último tramo de bajada hacia la estación de Zufre, donde conectaba con la vía principal de Minas de Cala a San Juan de Aznalfarache. Este nuevo ramal, desde las minas del Teuler hasta la estación de Zufre, pasando por Santa Olalla, fue inaugurado el 25 de julio de 1912.
El acto de inauguración de esta nueva línea de ferrocarril fue realizada por el alcalde de Santa Olalla, don Rufino Cobos, el alcalde de Zufre, don Alejandro Luque, el diputado provincial, don Pedro Grajera, los ingenieros de caminos, don Saturnino Montes y don Alfonso Escobar, representantes de la construcción del nuevo trazado y algunos otros representantes de la compañía Minas de Cala. El veterano maquinista Fernando Garrote fue el conductor elegido para llevar el tren inaugural, cuya locomotora número 34, seguida de un grupo de vagones de pasajeros, emprendió la marcha como si de una alegre romería se tratase. La fiesta que vivió Santa Olalla ese día fue memorable. Prácticamente la totalidad de los vecinos de la localidad acudieron a la recién construida estación del tren, donde se celebraron diversos actos lúdicos y bailes típicos. La mina del Teuler estuvo en explotación durante más de 40 años, pero se puede asegurar que tanto el Teuler como las minas de Cala solo fueron realmente rentables hasta 1933, fecha en la que la empresa comunica el despido de 300 trabajadores y la suspensión del servicio ferroviario de pasajeros. A partir de entonces solo se transportaría mineral. Durante los siguientes 10 años se continuó con una caída paulatina de los beneficios, hasta el punto que en el año 1946, al no haber dinero para la conservación de la vía, en tan solo unos meses se produjeron cerca de 20 descarrilamientos. La situación era insostenible y en 1950 se comienzan a desguazar los cargaderos de mineral de San Juan de Aznalfarache. Con lo que se sacó de la venta del hierro se pudieron pagar a duras penas los salarios de los obreros a los que se le adeudaba mensualidades. En la década de los años 50 comienza una larga agonía para la vía férrea, que pasando por reducciones en la extracción de mineral, recortes en la plantilla de los obreros y un largo proceso de indemnizaciones a los trabajadores del ferrocarril, acaba con aquel sueño que aún perdura en la mente de muchas personas. En la actualidad, si paseamos por lo que fue el trazado de la vía, todavía nos encontramos algunos tornillos ya bastante oxidados de los que fijaban los raíles a las traviesas. Multitud de personas del pueblo se acuerdan todavía de aquel trabajo de desmantelamiento que ha dejado un bello trazado en el paisaje y unas construcciones en ruinas que nos recuerdan constantemente su pasado glorioso. Vicente Labrador ha sido minero durante toda su vida y recuerda cuando comenzó a trabajar en las minas del Teuler. Yo empecé a trabajar en la mina del Teuler. Allí había 40 o 50 mineros trabajando y iba en bicicleta todos los días de Santa Olalla. Yo cuando empecé a trabajar en el Teuler ya habían quitado la vía, los raíles del tren, que era para venderlo para chatarro, para lo que fuera.